Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Historia de Madrid. Soy Fernando Velasco y bueno, pues lo que vamos a ver en lo que es nuestra clase de hoy es toda una serie de posesiones regias que estuvieron en el entorno madrileño, que hoy ya no lo son, pero que fueron muy importantes para lo que es la historia de la ciudad de Madrid. Me estoy refiriendo a los reales sitios de la Florida, de la Casa de Campo y la Moncloa, muy importantes, como digo, incluso para la actualidad de la ciudad, del Madrid actual. ¿Por qué? Porque hoy buena parte de lo que es esa cuña verde que tenemos en el oeste de Madrid procede precisamente de estos reales sitios que hubo en la ciudad y que, bueno, pues hoy ya no los tenemos. Vamos a empezar lo que es nuestra clase, nuestra sesión, con lo que es este croquis que he preparado, ¿verdad? Aquí vemos perfectamente cómo tenemos a Madrid en el centro con ese color amarillo y cómo, fijaos, está rodeado lo que es la ciudad por varios sitios reales. Fijaos, a un lado tenemos el Retiro. Hoy no hablaremos de él, ese real sitio creado en época de Felipe IV, y concretamente hoy de los que vamos a hablar son de estos reales sitios que había en el oeste. Fijaos, muy importante, tenemos Madrid y aquí tenemos el real sitio del Pardo, que no hablaremos hoy porque es un real sitio mayor. Pero fijaos, contaros que desde la época de Felipe II, el rey prudente va a intentar ampliar los terrenos palaciegos mediante la construcción, mediante el establecimiento de reales sitios menores o simples posesiones reales. La intención del rey, ¿cuál era? Intentar llegar desde Madrid, desde su alcázar, hasta el real sitio del Pardo, sin salir de sus dominios. Y por eso, fijaos, siempre estuvo, como una gran intención de comprar estos sitios, estos territorios que había entre Madrid y el Pardo. Fijaos, es lo que generará más tarde los reales sitios de la Moncloa, de la Florida y este importante real sitio de la Casa de Campo. Comentaros que Felipe II nunca vio realizada esta idea, de tal manera que hubo que esperar a final ya del periodo, al reinado de Carlos IV, para que toda esta terna de reales sitios se incorporaran a lo que es la corona. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de estas otras posesiones reales, concretamente hablando del real sitio de la Casa de Campo, de lo que es la Casa de Campo madrileña, este importante pulmón, este importante parque de la ciudad de Madrid. Y fijaos, comentaros que la Casa de Campo inicia su historia a finales del siglo XV. Concretamente se sabe que a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, una de las familias más importantes madrileñas, la llamada familia de los Vargas, quiso comprar una serie de terrenos en lo que sería el otro lado del río Manzanares. Mirad, los Vargas vivían en el centro de la ciudad, concretamente vivían en lo que es la iglesia de, al ladito de la iglesia de San Andrés, en ese palacio de los Vargas, que hoy conocemos como el Museo de los Orígenes, el Museo de San Isidro. Y bien, pues se quisieron hacer una casa de retiro, una casa de campo, y para ello, fijaos, como estáis viendo, compraron estos terrenos que estáis viendo aquí, unos terrenos para hacer, o bueno, donde hicieron una primitiva casa de campo, bueno, pues donde pasaban algunas temporadas del año, sobre todo cuando venía el buen tiempo, y que fijaos, los madrileños la conocían genéricamente como la casa de campo de los Vargas. Fijaos, esa casa de campo de los Vargas era una de las joyas realmente de la familia, pero fijaos, hacia el año 1558, 1559, unos años antes de establecerse la corte en Madrid, Felipe II inició el proceso ¿para qué? Para incorporar todos estos terrenos a la Casa Real, a lo que sería el patrimonio de la corona. Fijaos, para ello tuvo que hablar y convencernos sin problemas a el dueño de la casa, Fadrique de Vargas. Pero finalmente, y con alguna argucia del propio rey Felipe II, bueno, pues el monarca consiguió incorporar esa antigua casa de campo de los Vargas a lo que es el patrimonio real. Mirad qué bonita esta imagen. Concretamente estamos viendo el famoso grabado de Antón van den Wingaerde del año 1565, en donde se ve perfectamente este flanco oeste de la ciudad de Madrid, con el río Manzanares, muy, muy bonita lo que es la zona, con la casa de campo que estamos hablando, con lo que es ese primitivo palacete de los Vargas, ahora vamos a ver ampliado por Felipe II, en donde vemos, fijaos, lo que sería en la actualidad el Campo del Moro,
Mirar cómo era un simple descampado de la zona, lo que sería la tela, también comprada por Felipe II en estos momentos, un lugar donde se hacía un juego cortesano, y aquí vemos pues lo que es el Alcázar con su muralla, y mirad, muy interesante para la zona, este arroyito que se ve que se bajaba de la zona de Plaza España hasta desembocar al río Manzanares, y que hoy conocemos como la Cuesta de San Vicente, importantísimo grabado, como digo, este de Antón van den Pingaerde. Pues fijaos, pues llega un momento en el que Felipe II, como digo, adquiere lo que es esa casa de campo, y rápidamente, según la adquiere, lo que decide es formar un nuevo Real Sitio. Es decir, se va a establecer un gobernador, se va a establecer una serie de personal, y fijaos, pues lo que se va a hacer también es modificar ese palacete de los Vargas, ¿de acuerdo? Para hacer un nuevo palacio más adecuado a lo que eran sus pretensiones. ¿Para qué quería Felipe II lo que es esta casa de campo? Pues fijaos, como aquellos príncipes del Renacimiento italiano que vivían en las afueras y tenían vivían en el centro de la ciudad y tenían una villa de descanso en las afueras, pues Felipe II quería hacer exactamente lo mismo. Dejar el Alcázar como su residencia habitual, como su residencia de trabajo, y fijaos, construirse esta villa situada en las afueras de la ciudad. Fijaos, si conocéis lo que es la entrada a la casa de campo por la zona de Madrid Río, veréis que aquí hay como un murete, es lo poco que nos queda de lo que es ese antiguo palacio de Felipe II. Fijaos, el palacio fue realizado por el famoso arquitecto Juan Bautista de Toledo, uno de los grandes arquitectos de esta época de Felipe II, y contaba pues prácticamente con todo para hacer de la zona una villa de descanso realmente buena para el rey. Aquí tenéis el palacete, con unos enormes y fastuosos jardines. Para ello se trajo un jardinero llamado Jerónimo de Algora. Fijaos, también se pusieron fuentes, incluso se construyó un pequeñito viaje de agua para abastecer pues, riegos y fuentes de lo que es este hermoso paraje que se quiso hacer Felipe II. Aquí tenemos un cuadro antiguo de la Casa de Campo, realizado por Félix Castelló, en donde vemos cómo era este palacete en esta época de los reinados de la Casa de Austria, muy importante. Comentaros, de acuerdo, que Felipe II también se va a hacer pues toda una serie de grutas y de cascadas, va a haber una estrategia del agua realmente impresionante, de tal manera pues que todo ello hizo un sitio maravilloso para la familia real en aquel momento. También hizo un pequeñito lago que parece ser que se lava en el invierno y donde el rey Felipe III pasó largas temporadas de niño, o sea que quiero decir que ahora lo veremos para Felipe III, pues fue un lugar también muy significativo lo que es esta Casa de Campo de Madrid. Comentaros que no por casualidad, cuando el rey Felipe III ordene a Juan de Bolonia y Pietro Daca hacer su famoso monumento ecuestre, el que tenemos hoy en la Plaza Mayor, pues comentaros que en ese punto, en ese momento, cuando se trajo a Madrid, se decidió poner en este punto. Como veis aquí en la imagen del cuadro de Castello, veis aquí lo que es este monumento ecuestre de Felipe III, que antes de llevarlo a la Plaza Mayor, estuvo aquí en lo que es esta Casa de Campo. Fijaos, en esta época de Felipe II, pues también se construyeron huertas, se establecieron huertas. La intención de la Casa Real también era no solo tener una villa de descanso y de recreo, sino también establecer plantíos con huertas, ¿de acuerdo? Y quizá una de las más emblemáticas es esta que tenéis en pantalla, la famosa Huerta de la Partida, establecida en lo que hoy es Madrid Río, casi en la esquina ya con la Avenida de Portugal. Y fijaos, se sabe que es una huerta realizada en el reinado de Felipe II, que tenía cientos de árboles frutales y que, bueno, le encantaba mucho ir al rey a lo que es esta zona, a esta Huerta de la Partida, y que concretamente, y según la tradición, pues a esta huerta se la decidió llamar la Huerta de la Partida, porque parece ser que en el año 1580 aquí estaba trabajando un día Felipe II cuando le llegaron noticias de que fijaos, se había convertido en el rey de Portugal y que tenía que irse a Portugal. Por eso, al tener que partir a Portugal, pues a esta huerta donde estaba el rey la llamaron la Huerta de la Partida. Una auténtica lástima, ¿por qué? Porque esta huerta sobrevivió en el tiempo a prácticamente todo. Sobrevive a la invasión francesa, a las desamortizaciones del siglo XIX, sobrevive a la guerra civil, pero lo que no sobrevivió es a la M30. En la década de 1960, cuando se estaba haciendo la M30, pues esta huerta fue directamente quitada y si recuerdan, ¿de acuerdo? Pues por aquí estaba el acceso hacia lo que sería la avenida de Portugal, hacia la Nacional 5,
mediante una especie de puentes, ¿de acuerdo?, que había por lo que es esa zona de Príncipe Pío. Muy interesante lo que es esta Huerta de la Partida. Comentaros que recientemente, en el contexto de esa Operación Madrid-Río y con muy buen criterio, pues se decidió restaurar lo que es esa Huerta de la Partida y bueno, le da este aspecto tan bonito a lo que es esta zona de la Casa de Campo. Fijaos qué de cosas hace Felipe II en la zona. Esto también os lo comenté antes, ¿verdad? Os dije que la estrategia del agua fue muy importante para esta casa de campo de Felipe II. Se establecen fuentes, se construye un pequeñito viaje de agua. Y fijaos también, se construyeron unas grutas y unas cascadas, todo ello de época de Felipe II, que estáis viendo en la imagen, y que tuvo que ser delicioso pasear por ellas en aquel reinado. Todavía se queda buena parte de lo que son esas grutas, ¿de acuerdo? Estas estructuras de la casa de campo y comentaros que están en pleno proceso de restauración. Aquí las tenéis en pantalla, como estaban hace algunos años. La verdad es que tienen un aspecto muy interesante y esperemos que felizmente todo esto se pueda restaurar y que los madrileños y no madrileños también pues podamos ver pues todas estas cosas tan bonitas que nos quedan de época de Felipe II en lo que es esta casa de campo. Como os he comentado, ¿de acuerdo? En el año 1616, y habida cuenta que el nuevo rey Felipe III tenía un enorme cariño por lo que es la casa de campo, pues cuando el rey ordena la realización de su monumento ecuestre a los escultores Pietro Tacca y Juan de Bolonia, y cuando el monumento es traído a España, pues había cuenta del cariño que le tenía Felipe III a la Casa de Campo y lo mucho que todavía le gustaba ir, pues comentaros que lo que es este monumento se situó, se ubicó en lo que son estos jardines de la Casa de Campo, como vemos perfectamente en lo que es este cuadro de Castello que estáis viendo en pantalla, y al otro lado lo que es el monumento cuando a mediados del siglo XIX pues, se trasladó a su ubicación actual. En 1848 se traslada a lo que es la Plaza Mayor. Muy interesante. Aquí tenéis lo que es este lugar donde estuvo realmente este monumento de Felipe III. Comentaros que Carlos II, Felipe IV y Carlos II pues, continuaron yendo a la Casa de Campo, pero mucho menos. Fijaos, la época dorada, la época esplendor de la Casa de Campo se vivió sin ninguna duda en la época de los reyes Felipe II y Felipe III. Con Felipe IV ya mucho menos y con Carlos II pues también. Los reyes no fueron a la Casa de Campo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenían un periodo de descanso, donde a ellos les gustaba ir, donde era al nuevo Real Sitio, al Real Sitio del Buen Retiro, establecido en el este, en el flanco este, justo en el otro lado de la ciudad. Así que a partir de este momento empezó una época de crisis de lo que fue este sitio de la Casa de Campo. Sí, iban con los reyes, ¿de acuerdo? Sí que iban, pero comentaros que, bueno, iban a cazar, a otro tipo de actividades, pero sobre todo fueron más a lo que es el retiro. Comentaros que durante la época de los Borbones hay una, bueno, curiosa revitalización de la casa de campo. Comentaros que los reyes no es que fueran a la casa de campo a residir, cuando sobre todo Felipe V, que no le gustaba nada el Alcázar, bueno, pues cuando estaba en Madrid se iba al Buen Retiro, de la misma manera que cuando se quemó lo que es el Alcázar. Y bueno, pues los reyes Fernando VI y Carlos III, pues sí que fueron algo a lo que es esta casa de campo, pero sobre todo fueron de caza, sobre todo fueron a cazar. De esta época, de lo que es el siglo XVIII, se produjo concretamente la formación de nuestra casa de campo actual. ¿Por qué? Porque comentaros que la casa de campo de los Austrias era mucho más pequeña que la que tenemos hoy. La casa de campo de los Austrias era el lugar establecido próximo al río Manzanares. Pero sobre todo, esta gran casa de campo que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Fue fruto de una masiva compra de terrenos que hicieron para ello los reyes, sobre todo Fernando VI y Carlos III, que le dio su configuración definitiva. Se establece un bosque interesante, un bosque para cazar, un bosque cinegético, y para ello Sabatini lo que hizo es rodear la nueva propiedad de la casa de campo por una cerca, por una tapia, que todavía hay algunos fragmentos de lo que es esta época de Sabatini. Aquí tenéis lo que es esta casa de campo, como os estoy que se me va para atrás, comentando de lo que son los Borbones. Aquí tenéis lo que es la tapia de Sabatini, que envuelve
lo que es este bosque de la Casa de Campo, se plantaron multitud de árboles justo en este momento, en los reinados de Fernando VI y de Carlos III, y como digo, durante esa época se completó lo que es el terreno de la Casa de Campo. De tal manera que, fijaos, la Casa de Campo que empieza junto al río Manzanares, pues llega hasta prácticamente, bueno, y no, sin prácticamente, hasta lo que es la frontera de Pozuelo de Alarcón. Aquí tenéis lo que es la Puerta del Zarzón, una de las puertas tradicionales de la Casa de Campo, también de época de Sabatini, y como veis, bueno, pues según sales de la Casa de Campo, pues ya nos encontramos con los chalecitos y con las viviendas y edificaciones ya de lo que es Pozuelo, de lo que es Pozuelo de Alarcón. Como estáis viendo, esta gran dimensión de la Casa de Campo se la dieron, por lo tanto, los Borbones. Comentaros que durante los siglos XIX y primeras décadas del siglo XX, bueno, pues los reyes muy poquito fueron ya a la Casa de Campo. Sí que es verdad que durante el siglo XIX se hicieron otros dos lagos, se hicieron algunas pequeñas construcciones, pero la verdad es que la mayoría de las veces que iban a la Casa de Campo era, bueno, pues como para cazar o actos de recreo, que quiero decir que tampoco fueron a residir a lo que es esta Casa de Campo, como estáis viendo. Y así estuvo lo que es esta Casa de Campo como real sitio de la corona, hasta que concretamente el día 15 de mayo del año 1931 el gobierno de la República, el gobierno republicano, llegó a un acuerdo con el primer alcalde republicano, Pedro Rico. ¿Para qué? Para que lo que fue la Casa de Campo dejara de ser un real sitio, que dejara de pertenecer al patrimonio de la corona y que pasara a lo que es al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el 15 de mayo de 1931, la Casa de Campo dejó de ser un real sitio y se convirtió en un parque madrileño, en lo que es nuestro parque hoy en día de la Casa de Campo. Comentar que en época republicana, bueno, pues se hicieron algunas reformas importantes, por ejemplo, se tira lo que es la antigua puerta de la Casa de Campo y se pone la nueva, esta puerta que tenéis en pantalla, que estaba dotado con una rejería realmente bonita. Hoy, como veis, pues lo único que nos queda ya desprovista de la rejería, pues son todos estos pilotes, ¿de acuerdo? ¿No? Lo que son los soportes, ¿no? de la puerta, que además han sido puestos de una manera extraña, ¿no? En lo que es este entorno de Madrid-Río, y como digo, es las pocas cosas que se hicieron en época republicana. Fijaos detrás, sigue estando lo que es el pabellón de la Casa de Campo. La gente lo llama el Palacio de los Vargas, pero realmente de la época de los Vargas no queda absolutamente nada, y de la época de Felipe II muy poco, el murito que os he enseñado. En el siglo XIX se convirtió, como veis, en un pabellón. Ahí estuvo también aquí un cantón de limpieza del ayuntamiento. Y hoy, como sabéis, pues está en plena restauración lo que es el edificio. Bueno, ya ha acabado lo que son las obras de restauración y está cerrado, está esperando destino. No sabremos a qué lo dedicará lo que es el Ayuntamiento de Madrid, pero como digo, hoy todavía todo ello es propiedad municipal. Muy interesante lo que es esta historia de la Casa de Campo, como fue un real sitio de la corona desde época de Felipe II hasta el año 1931, y hoy, bueno, pues es uno de los pulmones fundamentales de la ciudad de Madrid, que sería de Madrid sin lo que es este pulmón verde de la Casa de Campo, francamente magnífico, francamente interesante. Y fijaos, pues una vez que Felipe II tuvo lo que es la Casa de Campo, adquiere lo que es la Casa de Campo, bueno, pues lo que va a intentar hacer es comprar los restos de terrenos que había entre Madrid y lo que es el Pardo. Y esto, fijaos, lo tuvo bastante más difícil. Fijaos, la Florida nunca lo llegaría a comprar Felipe II. Lo que sí llegó a comprar es este terreno que hoy conocemos como la Moncloa, ¿de acuerdo? O que luego se conoció como la Moncloa, y que entonces se conocía como la Huerta de Fuente el Sol. Sí parece ser que lo llegó a comprar Felipe II. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando muere Felipe II, su hijo Felipe III lo va a donar a personajes privados, de tal manera que dejó de ser una propiedad real y pasarán muchos años hasta que la Moncloa vuelva otra vez al patrimonio de la corona, ¿de acuerdo? Pero como os he comentado, fijaos, lo cierto es que la Moncloa llega un momento en que es comprado por los reyes. Como os he dicho, Felipe II lo compra, si bien luego Felipe III se lo acaba dejando a lo que es uno de sus personajes más importantes de lo que es este reinado de Felipe III, Felipe IV. Fijaos, esa huerta de Fuente del Sol, el posterior sitio de la Monclova, pasó a lo que es este Jan de Croix, conde de Solre,
Fue, después de haber pertenecido al rey, fue el primer propietario privado de lo que fue esa huerta de Fuente del Sol, posterior sitio de la Moncloa. Este conde de Sol era un personaje curioso, él era flamenco, era natural de los Países Bajos y fue muy importante en Madrid, sobre todo porque era el capitán de la guardia de los archeros de Corps. Recordás que los archeros de Corps era una de las guardias del rey, en donde prácticamente todos sus integrantes eran flamencos o descendientes de oriundos de los Países Bajos, y este Jan de Croix, conde de Solre, pues concretamente fue uno de los capitanes más importantes de la guardia que tuvo en el siglo XVII los reyes. Y fijaos que posteriormente lo que fue este Jean de Croix, vende lo que es la propiedad, tuvo otros propietarios, como es el Marqués del Carpio, que estáis viendo en la imagen, Luis Méndez de Haro, Marqués del Carpio, personaje también importantísimo del reinado de Felipe IV, y tras pasar por varias manos privadas, finalmente lo que fue esta posesión de la huerta de Fuente del Sol, cayó, fijaos, en este personaje que estáis viendo también en la imagen y que tenemos aquí debajo, el conde de la Monclova. Curioso, fijaos, al principio lo que es el término era Monclova. De tal manera que a partir de ese momento, cuando el conde de la Monclova se hizo cargo de lo que es de esta zona, de esta huerta de Fuente del Sol, pues a partir de ese momento, pues los madrileños o él mismo lo empezaron a llamar ya no la huerta de Fuente del Sol, sino concretamente la posesión de la Monclova. Más tarde, pues degeneró todo aquello en nuestra palabra Moncloa, ¿de acuerdo? Actual. La verdad es que este conde de la Monclova pues construye un palacete interesante, fijaos situado en lo que eran las afueras de Madrid. Aquí os estoy mostrando concretamente lo que es este primer palacio de la Moncloa. Como digo, lo que son el origen de este palacete se remonta al siglo XVII, a lo que es este personaje, este el conde de la Moncloa. Si bien lo que es el palacio luego acabó pasando por varios propietarios hasta caer, fijaos, en manos de los duques de Alba, que fueron prácticamente los últimos propietarios de lo que es esta zona de la Monclova. Aquí tenéis lo que es este palacete, un palacete muy interesante, como vemos en esta fotografía, de dos alturas. Bueno, ya vemos la reforma del siglo XIX, como veis ya no es un palacio que veamos que sea del XVII, es un palacio mucho más moderno, y bueno, pues fue el último aspecto que tuvo lo que es este palacete antes de quedar destruido en la guerra. Fijaos qué interesante lo que es este primer palacio de la Moncloa, que estuvo milimétricamente situado donde hoy está lo que es el nuevo Palacio de la Moncloa. Como veis, era un palacio muy interesante. Tenemos algunos grabados, algunas imágenes de cómo pudo ser esta posesión de la Moncloa. Mirad, aquí concretamente estamos viendo las verjas, las tapias, al fondo el palacio y saliendo lo que es este carro, como estáis viendo, muy interesante. Y luego pues también hay fotografías del interior de lo que es el palacio. Claro, tenemos fotografías del interior ya del siglo XX. No sabemos cómo fue el interior de este palacio en los siglos XVIII y XIX, pero bueno, parece ser que algunas estancias no fueron muy distintas de como vemos en estas fotografías. Aquí tenéis este vestíbulo del Palacio de la Moncloa. Fijaos, esta que probablemente era una de sus mejores estancias, el llamado gabinete de maderas finas, que tenéis en la imagen, muy bonito. Mirad qué elegancia, qué mobiliario tan interesante. Y bueno, pues la verdad es que el Palacio de la Moncloa se convirtió en un sitio magnífico. Comentaros que lo que es este Palacio de la Moncloa va a pasar a la Casa Real. ¿Y cuándo pasa a la Casa Real? Pasa concretamente, voy a quitar la imagen que hablaremos luego de esto, pasa concretamente lo que es en el reinado de Carlos IV. Parece ser que Carlos IV hace toda una serie de intercambio de propiedades, también interviene lo que es Godoy, y al final lo que es este palacio, lo que es esta quinta y posesión de la Moncloa, acaba en lo que es la Casa Real, de tal manera que también se convirtió en un real sitio, lo que es este real sitio de la Moncloa, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, muy, muy interesante. Fijaos, durante el siglo XIX, sí que es fijado, no tuvo mucha importancia ya lo que es este real sitio de la Moncloa, de tal manera que fijaos, pues se le empieza a cortar territorio.
Mirad, lo que es el rey Fernando VII construyó allí una fábrica, lo que es la fábrica de Loza de la Moncloa, una fábrica que querían que sustituyera a lo que fue la antigua fábrica de la China, la antigua fábrica de porcelana china que estaba en el Retiro, y se construyó, bueno, pues lo que es esta fábrica tan interesante. Al final acabó haciendo ladrillos para los barrios del Ensanche, pero bueno, todavía hoy nos quedan los restos de este tinajón, de lo que es estos restos de la fábrica de Loza. Mirad qué fotografía tan bonita os traigo, concretamente de cómo fue esta fábrica de Loza en ese sitio de esos terrenos de la Moncloa durante el siglo XIX. Y luego, pues más modificaciones que sufre lo que es este Real Sitio de la Moncloa desde que pasa a la Casa Real, pues se produjo en lo que es ya el siglo XX. Fijaos, a comienzos de siglo, en el año 1905, buena parte de lo que es ese sitio de la Moncloa va a ser cedido a lo que es el Ayuntamiento de Madrid para hacer un parque, el Parque del Oeste, durante la alcaldía del famoso Alberto Aguilera, que le conocemos bien por lo que es la calle. Y luego también, ya en el reinado de Alfonso XIII, pues también el rey siguió recortando lo que fue esa posesión de la Moncloa, concretamente cediendo en 1927 buena parte de los terrenos de lo que fueron ese real sitio para la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid. Sabéis que Alfonso XIII tuvo una gran implicación en lo que fue la ciudad universitaria. Así que fijaos, a comienzos de la década de 1930, por lo tanto, ese real sitio de la Moncloa, que prácticamente llegaba hasta su encuentro con la Florida, muy cerquita de Madrid, pues quedó reducido pues únicamente a la zona del Palacio de la Moncloa y aledaños. Parece ser que se quería lo que es ese palacio pues para residencia de mandatarios extranjeros, otro tipo de personal diplomático que visitaba lo que era la ciudad de Madrid. Y fijaos, durante la guerra, pues todo eso que hemos visto, ese antiguo Palacio de la Moncloa, pues queda destruido. Mirad, aquí tenéis una fotografía de cómo queda lo que es ese Palacio de la Moncloa en el año 1940. Queda destruido concretamente en 1937. Sabéis que el 1 de enero de 1937 comenzó la llamada Batalla de la Carretera de La Coruña, que tuvo precisamente como lugar central de operaciones pues todo este flanco oeste de la ciudad. Y bueno, pues mirar cómo queda el Palacio de la Moncloa durante la guerra, queda totalmente machacado. Y es por esta razón por la cual cuando acaba la guerra civil y cuando, bueno, pues se desescombra toda la zona, se quitan todos los explosivos, pues en 1954 pues se ordena reconstruir lo que es el antiguo palacio, que como estáis viendo en la imagen, va a quedar integrado desde aquel año en Patrimonio Nacional. Lo que pasa es que la reconstrucción del nuevo Palacio de la Moncloa después de la guerra, pues ya no tiene nada que ver con el palacio antiguo. Como veis, es un palacio de mucha más altura, y bueno, pues de un marcado acento herreriano, neoherreriano, de lo que sería, perdón, ese estilo arquitectónico tan en boga después de lo que es la guerra civil. Un palacio de la Moncloa que se ha ido modificando a lo largo de los años hasta llegar al complejo de la Moncloa actual, donde vemos ahí al presidente del gobierno, que es una cosa inmensa, es una cosa realmente tremenda que no tiene nada que ver ya con lo que fue aquella antigua posesión de la Moncloa, que se convirtió en real sitio, como os estoy comentando, a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y mi argumentación del principio, pues gracias también a que toda esta zona fue un real sitio, pues toda esa zona de la Moncloa ha quedado incorporada a esa cuña verde, por lo que es ese ala, ese flanco oeste de la ciudad de Madrid. Como estáis viendo, muy interesante lo que es esta Moncloa. Y fijaos, pues ya finalmente llegamos al último de estos tres reales sitios menores que se crean en el momento en Madrid, que concretamente pues es uno de los más importantes, el que tenemos aquí abajo, concretamente el Real Sitio de la Florida, ¿de acuerdo? El Real Sitio de la Florida. Concretamente este es el único que no tuvo la Casa Real hasta final del periodo, hasta finales del siglo XVIII, pero fue una propiedad, ¿de acuerdo?, que pasó por muchas manos, ha tenido muchos propietarios a lo que ha sido a lo largo de su historia. Y mirar, fijaos, los primeros datos que tenemos de lo que es esta posesión de la Florida, que entonces no se llamaba Florida, ¿no? Así que era, bueno, pues simplemente una zona de huertas, pues concretamente es de comienzos del siglo XVII. Ahí a comienzos del siglo XVII, en este famoso plano de Mancelli, pues se ve perfectamente cómo lo que es esta zona, donde hoy está la estación de Príncipe Pío ya de años, era la huerta del Cardonal
aquí lo tenéis, don Bernardo de Sandoval y Rojas. Aquí se ha confundido el grabador y en lugar de Bernardo de Sandoval y Rojas ha puesto Bernardo de Rojas y Sandoval, que sabéis que este hombre fue arzobispo de Toledo y era familiar, por lo tanto, del duque de Lerma, de lo que era el valido del rey Felipe III. Pues sabemos, por lo tanto, gracias a este plano de Mancelli, cómo a principios del siglo XVII, pues como estáis viendo, lo que es esta zona le pertenecía a este cardenal, arzobispo de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas. Por lo que estamos viendo en la imagen, bueno, pues era una zona acotada, mucho más pequeña de lo que luego fue la Florida, compuesta pues por un caserón, un palomar, ¿de acuerdo? Pues como una especie de picadero, parece que tenía sus árboles, sus huertas, y bueno, pues todo esto lo quería el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, sobre todo como zona de cultivo, bueno, y luego todos esos productos que sacaba, pues los vendía en lo que eran los mercados madrileños. Bueno, dudo alguna vez que el cardenal arzobispo de Toledo pisara este sitio, pero bueno, la verdad es que fue, o le perteneció a él. Claro, como el arzobispo de Toledo no tenía herederos, pues cuando muere don Bernardo de Sandoval y Rojas, pues lo que es la posesión, fijaos, le fue entregada, le fue donada a lo que fueron los frailes de la Casa Profesa. Concretamente lo que es la Casa Profesa de la Compañía de Jesús. Estaba concretamente situada en la calle Mayor. Ahí en la calle Mayor, más o menos a la altura de donde está la plaza de San Felipe Neri, estuvo lo que es esta Casa Profesa. No en vano, cuando después de la expulsión de los jesuitas por el rey Carlos III en 1767, pues la Casa Profesa se convirtió en convento de San Felipe Neri. Por eso la plaza que tenemos allí, a esa altura de la calle Mayor, se le llama Plaza de San Felipe Neri. La verdad es que bueno, pues parece ser que tampoco querían mucho estos frailes, lo que es esa huerta, y finalmente, pues lo que es la propiedad de la zona pasó por varios propietarios, como el obispo de Badajoz o el marqués de Camarasa, y así estuvo, fijaos, hasta que fue comprada a mediados del siglo XVII, concretamente por este personaje que tenéis justo al otro lado de la imagen, Francisco de Moura y Corterreal, tercer marqués de Castelrodrigo, noble importante del momento, y fijaos que era hijo de don Manuel de Moura, que llegó a ser mayordomo mayor del rey Felipe IV. Fijaos cuando lo que es este Francisco de Moura, el marqués de Castelrodrigo, compra lo que era esta antigua posesión, lo que luego fue, de acuerdo, la Florida, lo que hizo fue ampliarla. La amplió con varios terrenos más que tenéis aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Como el llamado Molino Quemado, las tierras de la Marquesa de Villahermosa, la llamada Huerta de la Buitrera, la Huerta de las Minillas o la Huerta de Marcos Sabugal, terrenos que había sobre todo de huertas, y situados en las inmediaciones de la propiedad, de tal manera que, fijaos, tras lo que es esta compra de terrenos por Francisco de Moura, se generó lo que sería la posesión definitiva. Una posesión enorme, como estáis viendo en pantalla. Mirad, más o menos, aquí tenéis una imagen del Teseira. Pues la nueva posesión de estos marqueses de Castelrodrigo estaría compuesta o limitada por lo que hoy sería la cuesta de San Vicente. Fijaos más o menos lo que sería hoy el Paseo de la Florida y parte de la Avenida de Valladolid. Fijaos lo que es esta subida hasta más o menos la actual calle de Marqués de Urquijo, y luego nuevamente lo que sería la actual calle de la Princesa hasta llegar a Plaza España y volver a bajar por lo que sería la cuesta de San Vicente. O sea que, como estáis viendo, lo que es la propiedad se amplió muchísimo en lo que es esta época, como digo, de Francisco de Moura, lo que es este marqués de Castelrodrigo. Fijaos, cuando muere lo que es Francisco de Moura, lo que es la posesión va a pasar a su hija Leonor, Leonor de Moura. Lo que pasa es que esta chica muere sin descendencia, así que al morir sin descendencia, y esto es lo importante, fijaos, la posesión pasa a su hermana, también hija del marqués del Castelrodrigo, Juana de Moura. Y esta Juana de Moura, como digo, aquí está lo importante, fijaos, estaba casada con un noble de origen italiano que se llamaba concretamente Gisberto. Aquí lo tenéis, Gisberto, y que tenía el título nobiliario de
Príncipe Pío de Saboya. Aquí le tenéis al Príncipe Pío. Y a partir de ese momento, por lo tanto, lo que fue esa antigua posesión de Castelrodrigo, pues se le acaba conociendo o la acaban conociendo los madrileños como la posesión del Príncipe Pío de Saboya. Aquí tenéis en la imagen a este Gisberto, a este Príncipe Pío de Saboya. Parece ser que lo que es esta época fue una época dorada para lo que es este concretamente posesión del Príncipe Pío. Se le dota de nuevos jardines, se hacen nuevas fuentes, se construye pues una vaquería, un palomar, de tal manera que se convirtió en una de las zonas más importantes de Madrid. También un primitivo palacete, que no es este exactamente el que estáis viendo en pantalla, este concretamente lo hace Felipe Fontana, cuando todo ello es comprado por Felipe IV, perdón, por Carlos IV, pero como estáis viendo, pues en esta época, finales del siglo XVII y durante parte del siglo XVIII, lo que fue esta posesión fue una de las más cotizadas y de las más bonitas que había en las inmediaciones de Madrid. Fijaos, aquí tenéis este cuadro de Guas, en donde se ve perfectamente la zona más alta de lo que es esta posesión del Príncipe Pío, la llamada montaña, montaña de Príncipe Pío. La imagen está realizada a comienzos del siglo XVIII. Lo sabemos, entre otras cosas, porque aquí se ve lo que es el Alcázar, lo que es el Real Alcázar de Madrid. Y esta más o menos sería la parte de arriba, la que sería más o menos hacia la zona de Rosales, ¿de acuerdo? Donde estaría hoy el convento de los carmelitas, la estatua del 2 de mayo, que luego comentaremos. O sea que, como estáis viendo, pues era una posesión muy, muy interesante, una posesión muy grande. Comentaros, fijaos, en 1792, reinando Carlos IV, que tenéis aquí en pantalla, la posesión, fijaos que costaba, como os he comentado, de un palacio, de huertas, de un palomar, de una casa de vacas, fuentes y montaña. Como digo, va a ser comprada por Carlos IV, por el rey Carlos IV. Carlos IV, aún así, amplía más todavía lo que es la propiedad. De tal manera que va a comprar toda una serie de terrenos colindantes que van a pertenecer, fijaos, al convento de San Jerónimo. Le compra su famosa granjilla con tierras y huertas, también terrenos al duque de Alba, hace una permuta con los duques de Alba, incluso pertenecientes también al seminario de nobles, que recordar que había pertenecido a la Compañía de Jesús antes de la expulsión del año 1767. Como os he comentado, pues Carlos IV también ordenó a su arquitecto, Felipe Fontana, que hiciera el nuevo palacio. Disculpadme que voy a ir para atrás. Aquí le tenéis. Este es el resultado de la obra de Felipe Fontana. Y como estáis viendo, se convirtió en un palacio magnífico de lo que fue la ciudad de Madrid y que ya pertenecía a la corona. Y fijaos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, a partir de este reinado de Carlos IV, por fin se cumplió ese sueño que recordar que tuvo Felipe II de poder ir de Madrid hasta el Pardo sin salir de sus territorios, porque ya había incorporado al patrimonio de la corona, como os he comentado, tanto, fijaos, esta quinta de Príncipe Pío, que se le puso el nombre de Real Sitio de la Florida, como la posesión de la Moncloa, que vimos anteriormente. Ya todo ello, fijaos, pues eran propiedades y posesiones reales. Como os he comentado, aquí, bueno, pues tenéis esta imagen, ¿de acuerdo? De lo enorme que era esta posesión de Príncipe Pío, este nuevo Real Sitio de la Florida. Y fijaos, pues Carlos IV ordena modificar todo, reforma y más o menos reconstruye ese nuevo palacio que os he comentado. Y también mandó construir unas caballerizas. Carlos IV también manda construir unas caballerizas a Felipe Fontana. ¿Qué es lo que ocurre? Que el lugar ideal para construir esas caballerizas que se quería para el nuevo Palacio de la Florida era el lugar que hasta entonces estaba ocupado por la llamada Ermita de San Antonio de Padua, la segunda ermita. Lo que hoy conocemos como San Antonio de la Florida. Fijaos, históricamente ha habido tres ermitas de San Antonio de la Florida. Una que hizo hacia 1720 Pedro de Rivera, que estaba más arriba, ya cerquita de la puerta de San Vicente. Lo que es esa ermita se tuvo que derribar a partir de 1769-70, cuando Sabatini empieza a hacer las obras de la cuesta de San Vicente. Entonces, pues esa ermita hubiera quedado bajo tierra, así que directamente se derribó y Sabatini construyó una segunda ermita de San Antonio. Pues bien, esta segunda ermita de San Antonio es la que
tiene que derribar Fontana porque quiere su solar para construir las nuevas caballerizas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como se tiene que derribar esa segunda ermita de San Antonio, se procedió a construir la tercera ermita de San Antonio, que es la famosa, la conocida, la que tenemos hoy en día, la que está al lado de Casamingo, que recordar que estaría aquí, y que es concretamente esta que estáis viendo en pantalla, obra, como os he comentado, de ese arquitecto llamado Felipe Fontana. Recordar que si hoy pasáis por lo que es esta zona, por el Paseo de la Florida, veis que hay dos ermitas, la original es esta. Concretamente, según venimos de Madrid, la primera que nos encontramos, la que está más cerquita de Casamingo, y luego esta otra es una ermita gemela que se hizo en el año 1927, cuando se suprime el culto en la ermita original, ahora os comentaré por qué, por los frescos de Goya, y se hizo una nueva ermita ya en el siglo XX, como os he comentado, para que se siguiera celebrando el culto. Pero la original, la de Fontana, es esta que tenéis aquí. Y que es una ermita que no hubiera pasado sin pena ni gloria, que hubiera pasado sin pena ni gloria, ¿de acuerdo? Bueno, la típica ermita neoclásica, tampoco tenía mucho más, pero lo interesante que tiene esta ermita es que, como bien sabéis, por dentro, ¿de acuerdo? Está pintada toda ella al fresco por Francisco de Goya, los famosos frescos de Goya de la ermita de San Antonio, que se hace precisamente en este momento, cuando lo que es esa antigua propiedad del Príncipe Pío pasa a lo que es la corona. Posteriormente, fijaos, durante la Guerra de la Independencia, sabéis que la posesión también fue famosa. ¿Por qué? Porque allí lo que se hizo, bueno, pues fueron estos famosos fusilamientos de la madrugada del 2 al 3 de mayo de 1808. Muchos han hablado, ¿verdad?, de estos fusilamientos de la Moncloa, ¿verdad?, estos fusilamientos de la Florida. Fijaos, se ha llegado a la conclusión, ¿de acuerdo?, que lo que nos representa Goya, o donde fueron los fusilamientos, fue en la parte alta, ya lindando hacia lo que sería la zona de Rosales. La gente siempre lo echa como hacia abajo, como hacia Casa Mingo, pero realmente los fusilamientos fueron en la parte de arriba. Sobre todo por esta perspectiva que estáis viendo, que vemos aquí detrás. Desde abajo, desde Casa Mingo, no se ve aquí ningún convento parecido. Sin embargo, arriba, encima de lo que es esa montaña, que recordemos que todo era Príncipe Pío, más o menos por donde está el convento de los Carmelitas, que luego pusieron ahí una estatua del 2 de mayo, pues parece que allí fueron los famosos fusilamientos, estos fusilamientos tan genialmente retratados por el maestro Goya. Fijaos, todo lo que fue esta propiedad importante de Príncipe Pío queda destruida durante la Guerra de la Independencia. Prácticamente no queda nada. Mirad qué interesante es esta imagen que os pongo. Lo veremos en próximas clases, y que estamos viendo cómo los franceses convirtieron el Palacio de Príncipe Pío en un fortín. Aquí tenéis el antiguo palacete, el que había hecho Felipe Fontana. Veis cómo lo rodearon con una fortaleza estrellada, y bueno, pues todo aquello fue volado en la guerra, y cuando nuevamente vuelve Fernando VII, se encuentra con que esa posesión de la Florida, ese Real Sitio de la Florida, pues directamente no había nada. No hubo absolutamente nada, porque el palacio y todo había quedado destruido. Posteriormente, fijaos, en el reinado de Isabel II, pues la posesión, pues los reyes no lo querían para nada, la reina no lo quería para nada, y fue cedida en usufructo, concretamente a su tío. ¿Quién era el tío de Isabel II? El infante Francisco de Paula, el que ha pasado a la historia porque el día 2 de mayo era el que se querían llevar a Francia los franceses, concretamente hermano pequeño del rey Fernando VII, y por tanto tío de Isabel II. Y ya no solo tío de Isabel II, sino también era su suegro, porque recordar que Isabel II estaba casada ¿con quién? Con Francisco de Asís. Aquí le tenéis en esta curiosa fotografía, este fotomontaje de época que pone esos cuernos al rey consorte. Bueno, ya entraremos en más detalles de todo esto, y comentarlo, por lo tanto, que el marido de Isabel II, por lo tanto Francisco de Asís, era hijo de Francisco de Paula, al quien se le da el usufructo, como os estoy comentando, de esta montaña del Príncipe Pío, de esta posesión del Príncipe Pío, de ese Real Sitio de la Florida. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, bueno, pues lo que es la posesión
cuando muere lo que es este Francisco de Paula, los economistas de la corona aconsejan a la reina que, bueno, pues que esto no lo quiere para nada. Estamos ya en el contexto del ensanche de Madrid. Y así que fijaos lo que va a hacer la reina Isabel II a comienzos de la década de 1860, va a ser vender por partes todo lo que es esta zona que se conoció como ese Real Sitio de la Florida, por lo tanto no existe ya nada. Fijaos de lo que es todo el Real Sitio de la Florida. La parte de abajo se la venden concretamente a una compañía de ferrocarriles. 1859 es vendido, como se crea lo que es esa compañía de los ferrocarriles del norte de España. Y es por esa razón por la cual Isabel II vende lo que es el terreno bajo de la antigua posesión de la Florida a lo que es esta compañía. Una compañía que lo que hará en la parte de abajo será una estación, la estación de Príncipe Pío que conocemos hoy, pero que para los madrileños o los que veníamos a Madrid por aquí, hace años, pues siempre hemos conocido como la Estación del Norte, porque fue vendida, como digo, a esta compañía. La parte intermedia de lo que es la posesión, pues fue parcelada para hacer el barrio que conocemos como el barrio de Argüelles. Y fijaos, el estado de lo que fue aquel antiguo sitio de la Florida, lo que se va a reservar es la parte alta, concretamente para poner esto que estáis viendo en la imagen, que es este cuartel, el llamado cuartel de la montaña. ¿Por qué? Porque estaba situado en lo que es esa montaña de Príncipe Pío, lo que es ese Real Sitio de la Florida. Lo que es el cuartel fue construido por el famoso arquitecto e ingeniero Ángel Pozas, quien también construye el famoso barrio de Pozas, donde está hoy lo que es el Corte Inglés. Mirar lo que es ese cuartel, era un cuartel enorme, estructurado en torno a dos patios, y un cuartel que queda muy dañado durante la Guerra Civil, porque bueno, ahí hubo el pueblo de Madrid asalta lo que es el cuartel nada más empezar la guerra. Como os he dicho, aquí tenéis un poco el plan de la zona. Después de que se venden todo lo que son estos terrenos por la reina, la parte sur, como os he comentado, se construye lo que es la estación del norte, en todo lo que es la parte norte, excepto la montaña donde se pone lo que es el cuartel, como veis, se quiere parcelar, apareciendo por lo tanto lo que es este barrio de Argüelles que conocemos hoy. La gente hoy le llama Moncloa, pero realmente es el barrio de Argüelles, el que tenemos rodeando lo que es este cuartel, este antiguo cuartel, y como digo, aunque la gente a veces lo llama Moncloa, es el barrio de Argüelles. Así que fijaos cómo queda la posesión a finales del siglo XIX, con comienzos del siglo XX. Estamos viendo el famoso plano de Facundo Cañada, y en donde, bueno, pues como vemos, pues ya todo ello ha cambiado, como os he dicho, ha aparecido el barrio de Argüelles. Lo único que nos queda, pues es concretamente lo que es el cuartel de la montaña, que lo único que pasó al estado, y la parte baja, pues es donde se hizo esa famosa estación del norte, con la calle Marqués de Urquijo, con ya Princesa bien definida, lo que es la cuesta de San Vicente. Como estáis viendo, pues bueno, una pena que desapareciera lo que es ese Real Sitio, pero bueno, todavía hoy tenemos una buena parte de esa cuña verde en lo que es ese parque de la montaña, que como digo, se añade a lo anterior que hemos visto, y que, bueno, pues es un auténtico pulmón también de lo que es este lado oeste de Madrid. Fijaos, me parece muy interesante también lo que es este límite de la calle Marqués de Urquijo. Os pongo esta fotografía porque es una maravilla. Fijaos, concretamente en esta fotografía se ve el límite de lo que fue el sitio de la Florida, con lo que fue, es esta calle Marqués de Urquijo. Esto que estamos viendo aquí en la fotografía es Marqués de Urquijo. Fijaos qué foto tan curiosa. Esto sería lo que es la calle Princesa, ¿de acuerdo? Esto Alberto Aguilera. Y el barrio de Pozas, que os contaba antes, donde está hoy el Corte Inglés. Y esto es la antigua iglesia del Buen Suceso, la antigua iglesia y hospital del Buen Suceso, lamentablemente derribado en la década de 1970 para hacer el Buen Suceso y todos esos edificios de allí, que bueno, pues son estéticamente cuestionables. Y así, fijaos, es como acabó lo que es este Real Sitio de la Florida. En conclusión, podemos decir que lo que es este lado oeste de la ciudad de Madrid llegó a estar flanqueado por esos tres reales sitios importantes, el Pardo por un lado, el Real Sitio de la Moncloa y de la Florida en medio, y todo ello acabando en lo que es el Alcázar de Madrid, el Palacio Real y más tarde
como digo, también complementado por lo que sería esa casa de campo. Una zona verde hoy estupenda, que se puede ver que la tenemos en la ciudad, pues también hay que verlo también desde ese punto de vista, pues gracias a que todo eso fue Real Sitio, pues la mayoría de todo ello pues siguen siendo espacios verdes para la actual ciudad de Madrid. Y bueno, pues aquí finalizamos lo que es nuestra clase, que como siempre espero que os haya gustado y me despido de vosotros. Nos vemos en la próxima. Un saludo.